Hola a todos. Esta vez quería tocar un tema que se viene volviendo de más interés precisamente por los recientes avances tecnológicos que hemos visto. Y es un tema que está muy en el centro del libertarianismo porque una de las premisas más importantes sobre las cuales descansan muchas de nuestras ideas de no intervención, particularmente de no intervención gubernamental, radica en que es imposible para un planeador central el llevar a cabo una planeación eficiente de la economía. Y es algo que esta idea se popularizó con Ludwig von Mises precisamente. Y bueno, básicamente la idea que los libertarios predicamos todo el tiempo es que la economía es tan compleja debido a la información que está tan dispersa, en palabras de Daniel Klein, es información que está disconjunta, como en teoría de conjuntos, es decir, que el conocimiento que a veces tiene una persona es conocimiento no compartido por otras personas, etcétera, con respecto a las preferencias personales, al estatus de la comunidad inmediata, etcétera. Y vaya, tanta complejidad es imposible que pueda ser tomada en cuenta al momento de crear alguna especie de modelo de distribución, de planeación de actividades económicas, etcétera, ¿no? Esa es una cantaleta que, pues, y un debate que lleva, pues, décadas es transpirando entre la gente de izquierda que cree que es posible llevar a cabo una planeación eficiente de la economía que resulte en prosperidad, en igualdad, ¿no? Principalmente, que resulte en igualdad sin que se vea afectada la prosperidad de la sociedad, que resulte en una sociedad, pues, más plena, ¿no? Etcétera. Y pues por un lado tienes esa perspectiva y por otro lado tienes la perspectiva, repito, de los libertarios que dice, pues no, esto no es posible porque la economía es algo tan complejo, tan dinámico que realmente es imposible de modelar a plenitud. A lo largo de este debate, pues siempre hubo personas del lado de la izquierda que creían, incluso personas un tanto tiradas al centro, que creen que una vez las herramientas computacionales y matemáticas llegaran a cierto nivel de sofisticación, este sueño de la planeación central de una economía iba a ser realizable. Vaya, esta corriente de pensamiento pues básicamente argumenta que el tema de la economía es meramente un problema de optimización, encontrar óptimos a través de la resolución de ecuaciones y los avances en ciencias de datos, en matemáticas, iban a permitir a los planeadores centrales, vaya, tener las herramientas para llevar a cabo tal planeación y resolver el problema de la optimización, ¿no? La postura de la escuela libertaria no ha cambiado realmente. Seguimos argumentando de este lado del pasillo que eso no es posible. Y más que abordar ese tema desde la perspectiva que generalmente se toca, compartiendo los mismos argumentos que generalmente se comparten para plantear la perspectiva libertaria, que son de índole más que nada económica, me gustaría pues plantear esto desde un segundo punto de vista, que es el punto de vista de otra ciencia de la toma de decisiones, que es la psicología. Y básicamente esto lo hago porque pues precisamente el encontrar que otra disciplina le presta credibilidad también a estas ideas libertarias, pues pudiera justamente empujar el argumento, dotar de credibilidad pues a tal argumento, ¿no? Lo cual es importante. Adicionalmente, pues generalmente los argumentos en materia económica siguen siendo muy esotéricos para la vasta mayoría de las personas. Son argumentos complejos. Es más fácil a veces entender las cosas vistas desde otro punto de vista, ¿no? Y bueno, el problema principal aquí consiste, creo yo, en el hecho de que es imposible para un planeador central modelar las preferencias de una sociedad, precisamente porque estas preferencias son incluso desconocidas para el individuo. Es imposible para un planeador central desarrollar un modelo de consumo que aplique a un individuo, deja toda una sociedad completa, dado, repito, qué tan oscuro es este proceso de toma de decisiones y de establecimiento de preferencias. En la psicología ha habido pues muchas teorías desde mediados del siglo pasado, principalmente conducto bueno, que empezaron a popularizarse gracias a Sigmund Freud, esta idea del inconsciente, ¿no? La psicología ha ido descubriendo con el paso del tiempo que efectivamente existe, pues, esta, llamémosle segunda entidad dentro de nosotros, ¿no? Una parte inaccesible a nuestra conciencia. De ahí el por qué se llama inconsciente, ¿no? Y básicamente, en palabras de un psicólogo que es de la Universidad de Virginia que se llama Timothy Wilson, esta parte de nuestro cerebro, de nuestra mente, de nuestra psique, es responsable de la vasta mayoría de las decisiones que tomamos. Si nos ponemos a pensar, pues, vemos efectivamente que es cierto, porque la mayoría de las cosas que hacemos, decimos, pensamos,
vaya, todas estas acciones las llevamos a cabo muchas veces sin pensar de forma deliberada al respecto. Nosotros no hemos decidido qué es lo que nos gusta o por qué nos gusta algo. Las cosas simplemente nos gustan y no sabemos nunca generalmente por qué, ¿no? Tratamos generalmente de llevar a cabo racionalizaciones post hoc. Sin embargo, la verdadera razón por la cual ciertas cosas son de nuestra preferencia y ciertas cosas nos producen aversión siguen siendo misteriosas. Porque, repito, no tenemos acceso nosotros a esta parte de nuestro cerebro. Esta parte de nuestro cerebro no es sensible a la introspección y esta parte de nuestro cerebro no habla, ¿no? En palabras del neurocientífico Antonio Gazzaniga, en investigaciones que le valieron a él y a Michael Sperry un premio Nobel en medicina, justamente se encuentra que tenemos una especie de módulo en el cerebro que es responsable de tomar decisiones y tenemos un módulo en el cerebro que es responsable de interpretar el porqué detrás de las decisiones. En los casos incluso de pacientes a quienes han tenido que cortar el cerebro a la mitad para detener convulsiones que de ninguna otra forma cedían, esta división se vuelve más clara porque se nota mucho más en esas personas. Vaya, al cortar esta comunicación entre estos dos hemisferios del cerebro, se vuelve evidente precisamente la forma en la que estas dos partes del cerebro, pues, generalmente operan y dejan de operar cuando esta división se hace presente, ¿no? Entonces, repito, o sea, tenemos esta parte de nuestro cerebro que se dedica a interpretar lo que hacemos. Sin embargo, es como si esta parte de nuestro cerebro estuviera interpretando las acciones de una tercera persona. No podemos realmente vislumbrar el porqué detrás de eso, solo podemos interpretar a través de lo que vemos, ¿no? En nuestro caso, pues de lo que nos vemos hacer. Podemos racionalizarlo de las formas que queramos, pero nuestras preferencias, el porqué de nuestras preferencias sigue siendo algo bastante oscuro. Timothy Wilson, en virtud de este desconocimiento, él dice que tiene un libro que se llama Strangers to Ourselves, extraños para nosotros mismos, precisamente haciendo alusión al hecho de que la vasta mayoría de lo que ocurre en nuestra cabeza está totalmente oscurecido y es totalmente inaccesible a la introspección consciente. Y bueno, todo esto para justamente pues construir este argumento de que si las preferencias y el por qué estas emanan son algo tan desconocido para nosotros, tal que ni siquiera nosotros podríamos construir un modelo de conducta y de preferencias apropiado, acertado, qué tan increíblemente difícil sería la misma tarea para un planeador central. Y no es que ese tipo de cosas no se hayan tratado ya de llevar a cabo. Precisamente hay cada vez más personas intentando descifrar precisamente el cómo es que funciona específicamente el cerebro, el porqué de ciertas preferencias, etcétera. Y simplemente es una respuesta tan elusiva precisamente dada la complejidad. Incrementando la complejidad de este asunto, la complejidad de por qué es imposible desarrollar un modelo que pueda predecir de forma confiable las preferencias de un individuo, encontramos pues precisamente la teoría de la mente modular. Básicamente resulta que, como dicen un excelente neurocientífico que se llama David Eagleman, este libro es muy bueno y lo recomiendo mucho para quien quiera indagar mucho en el tema de cómo es que funciona el cerebro, incluido de David Eagleman. En una parte, David Eagleman habla de cómo es que nuestro cerebro, nuestro proceso de toma de decisiones se asemeja mucho a la forma de actuar de un parlamento, en donde, pues básicamente tenemos diferentes intereses, todos compitiendo al mismo tiempo por ser escuchados y dadas las condiciones externas, ciertos intereses ganan, ¿no? Esa misma idea subyace este excelente texto también que se llama The Rational Animal de Vladas Griskevicius y Douglas Kenrick. Justamente habla de la idea que comparten estos dos textos es que la mente, los intereses que cada ser humano tiene y que por lo tanto contribuyen a la toma de decisiones, pues son múltiples, a veces operando en diferentes direcciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos la necesidad de la seguridad y al mismo tiempo tenemos la necesidad, por ejemplo, de tomar riesgos con tal de poder adquirir mayores bienes materiales, de procurar conseguir pareja, etcétera, ¿no? Tenemos demasiadas directrices biológicas a las cuales obedecer, ¿sí? Que subyacen en nuestro proceso de toma de decisiones. Y Douglas Kenrick y Vladas Griskevicius le llaman estos subselves o subyos, ¿no? Subyos es como subdividido de una subunidad o subunidades del ser, ¿no? Estas subunidades del ser, repito, se la pasan compitiendo entre ellas mismas
y dependiendo de cuál es el contexto, cierta subunidad del yo se hace prevalecer y las decisiones que tomamos en ese momento obedecen a esa directriz biológica representada por esta subunidad del yo, ¿no? Y ¿por qué le agregué eso complejidad a toda esta idea de las preferencias y del establecimiento o la creación de un modelo de preferencias que sea fiable? Bueno, de por sí es imposible, repito, que nosotros sepamos exactamente por qué nos gusta lo que qué nos gusta, etcétera, o cuantificar qué tanto nos gusta opciones a veces hasta el infinito, etcétera, ¿no? Ahora, súmale a eso que nuestro modelo de preferencias cambia con el tiempo. Es decir, nuestro modelo de preferencias ni siquiera es un modelo de preferencias que aplique cada segundo de nuestra existencia. En función de nuestro contexto, en función de muchísimas cosas, nuestras preferencias cambian. Y si quisiéramos construir un modelo de preferencias para un consumidor, este modelo tendría que ser increíblemente dinámico y complejo. Tendría que tomar en consideración tantas cosas. Justamente hablando de esa complejidad, precisamente el primatólogo Robert Sapolsky habla de cómo es que en ese excelente libro que se llama Behave, es un monstruo de tomo este libro, ¿no? Habla precisamente pues, de la complejidad del ser humano, ¿no? De la complejidad del proceso de toma de decisiones. Y una frase en la introducción de este libro es bastante ilustrativa, porque justamente habla de qué tantas cosas tendría uno que considerar si quisiera empezar uno a predecir la conducta humana, ¿no? Porque cada acción emana de algún estado psicológico dado, ¿no? Y si te quieres poner a revisar, ok, ¿qué es lo que da lugar a ese estado psicológico dado? Tienes que ir para atrás y empezar a buscar, a indagar en el tema de los neurotransmisores, los balances, niveles de neurotransmisores, por ejemplo, ¿no? Algo tan simple como, por ejemplo, para que se pueda notar con un ejemplo qué tan complejo es el ser humano, algo tan simple como un incremento en la cantidad del neurotransmisor de péptido oxitocina nos va a brillar a tomar decisiones que sean un tanto más en pro de la sociedad, un tanto más en pro de nuestro grupo, ¿no? Al tiempo que sacrificamos los intereses personales que pudiéramos tener, ¿no? Un decremento, por ejemplo, en el neurotransmisor dopamina vuelve a las personas más aversas al riesgo y más conservadoras. Justamente ha habido experimentos en los que precisamente como resultado de modular los niveles de dopamina en el cerebro de alguien, las decisiones que esta persona toma se vuelven más o menos conservadoras en la misma dirección de los niveles de dopamina. Más dopamina implica más apertura a la experiencia, es decir, afinidad con ideas un tanto más progresivas, más abiertas, y menores niveles de dopamina implican decisiones más conservadoras, ¿no? Súmale a esto ahora el campo de las hormonas, ¿no? Incrementos, por ejemplo, en el nivel, en tus niveles de testosterona implican tomas de decisiones más agresivas, más en pos del yo, etcétera, ¿no? Y si después de todo eso tienes que regresarte un poco más al decir, bueno, ¿y qué es lo que dio lugar a este perfil hormonal y este perfil de neurotransmisores que dio lugar a su vez a esta decisión, a esta toma de acciones, ¿no? A este modelo de preferencias? Es un círculo sin terminar. Es imposible realmente terminar de vislumbrar dónde podríamos terminar para poder decir, ok, aquí ya tenemos suficiente información para diseñar un modelo de preferencias fiable, un modelo de preferencias que efectivamente nos permita predecir qué es lo que esta persona, un solo individuo tan solo, va a querer en cada momento de su vida. Porque, repito, tendrías que modelar por el contexto, las horas de sueño de la persona, sus genes, porque ahí está la otra parte. Todos estos niveles, por ejemplo, de neurotransmisores hormonales, todo eso tiene un componente genético. El 50% de la varianza en las diferencias individuales de conducta es atribuible directamente a los genes. La mitad de nuestras diferencias son atribuibles a diferencias genéticas, ¿no? Es un cuento sin terminar de complejidad. Es realmente imposible creer, o sea, la idea de que en algún momento vamos a ser capaces de modelar de forma fiable cómo es que optamos por lo que optamos, cómo es que preferimos lo que preferimos, el por qué y el qué vamos a preferir en un momento dado, es imposible. Son demasiadas capas de algo increíble. O sea, no se puede. O sea, simplemente es imposible, ¿no? Y repito,
estoy tocando argumentos desde otro lado, desde otra disciplina, porque me parece que son un poquito más fáciles de entender. Es mucho más accesible para cualquier persona del público tomar algún libro reciente de psicología y darse cuenta efectivamente qué tan complejo es el ser humano, qué tan imposible, bueno, sería tratar de predecir las preferencias de un individuo. Deja tú de millones de individuos interactuando entre ellos con tal de planear una sociedad de forma efectiva, eficiente, pero con tal de planear el mercado, las actividades productivas de este de forma eficiente. Simplemente no se puede. Es por eso por lo que todo intento de planeación gubernamental va a resultar en la miseria, porque siempre va a ser imposible. Y es precisamente la idea central de los Weibon Mises, en su magnum opus, Human Action, siempre va a ser imposible para un individuo sustituir sus preferencias por las de alguien más. No se puede. Es tajantemente imposible. ¿Sí? Y no importa qué tanto acceso a qué tantas computadoras, a qué tanta ciencia de datos, a qué tan sofisticados avances en el área de las matemáticas podamos encontrarnos, va a seguir siendo imposible esta tarea. La idea de que el planeador central puede diseñar una economía se equivoca. Y repito, no es que esto no se haya intentado, deja tú siquiera a los planeadores sociales, a quienes se las dan de ingenieros sociales. Muchísimas personas hoy buscan justamente predecir las preferencias de las personas porque pues potencialmente hay una mina de oro en esto, ¿no? La ciencia de datos precisamente una de las, o el área en la que más se ha ocupado precisamente es el área del marketing. Y este tipo de modelos siguen funcionando meramente de forma probabilística, básicamente juntándote con personas que comparten características similares a las tuyas y sugiriéndote productos en función de esto, ¿no? Productos, servicios, videos, en función de las preferencias de personas similares a ti. Claro, de repente te encuentras en tus sugerencias de Amazon que tal cosa le gustó a personas similares a ti y de repente le atinan, ¿no? De repente dices, ah, pues sí, sí me interesa esto, ¿no? Ya hay mucha gente queriendo hacer dinero a través de la predicción de las preferencias humanas. Sigue sin ser una ciencia exacta y bueno, o sea, no podemos comparar el actuar meramente de YouTube con sus algoritmos diciéndote, ah, tal vez te interesa ese video de Amazon diciéndote, tal vez te interesa comprar esto, con el potencial daño que precisamente puede hacer un planeador social tratando de ver qué es lo que te pudiera convenir, ¿no? Es una historia que sigue siendo por demás fantasiosa y, repito, no importa la perspectiva desde la cual se quiera observar este fenómeno. La planeación eficiente de la economía es simplemente algo que no se puede realizar. Y los argumentos en contra de tal sueño, como he mostrado ahorita, no son meramente, no llegan nada más desde la ciencia económica, desde el lado libertario de la ciencia económica. Otras ciencias comparten la noción de que el ser humano es algo tan complejo cuyas preferencias simplemente no pueden ser modeladas a plenitud, de forma eficiente y de forma fiable.